¿Cómo están nuevamente? Yo soy Charlie Montero. Perdón que estoy así sin camisa, pero hace un calor cañón. Estamos aquí en Veracruz, México. Para las personas que no son de aquí de México, es un estado el más hermoso de todos. Perdón, pero es la verdad. Es que yo soy de Veracruz, por eso es que me gusta hablar siempre muy bien de aquí. La comida es genial, las personas son súper buena onda. Y hoy no les voy a quitar tanto su tiempo. Hoy les voy a hablar de algo del por qué estamos otra vez aquí en el bello, grandioso y extraordinario puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque como se los he comentado en los videos anteriores, fui a la Ciudad de México a hacer una cita en el Instituto Luis Guillermo Ibarra para que me valoraran sobre mi problema que tuve de polio y pues ver qué tipo de zapato ortopédico y qué tipo de bastón o algo podría usar, ¿no? Entonces la cita se prolongó un poco, tengo que ir hasta el próximo año, que es en diciembre 13 a las 2:30 de la tarde. Tengo que estar ahí muy puntual, porque si no, imagínense, esperar otro año o 2 años va a estar cañón. Pero bueno, nos tuvimos que regresar a Veracruz. Estamos aquí por varias situaciones. Es muy estresante estar allá en la Ciudad de México. El tráfico, la policía nos paró varias veces. Se portaron mala onda, la verdad. No quiero decir que todas las personas en la Ciudad de México sean muy así, pero muchos sí no son tan amables, sinceramente. Perdón, pero es la verdad. Hay muchas personas que sí fueron muy cordiales con nosotros, pero también me desilusioné mucho por algunas que querían abusar con tal de sacar un beneficio, y eso no se me hizo buena onda. Y bueno, ya estamos aquí en Veracruz otra vez. Mañana voy a sacarme unas radiografías en una clínica, que es una radiografía de mi columna, de mi pelvis y ¿de qué? Fémur, de mi fémur derecho. Y esas placas se las vamos a llevar a un especialista en Puebla para que él me dé una opinión, una valoración y pueda ayudarme a ver cómo estoy y hacia dónde me dirijo, para ver quién más me puede pues ayudar, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por los que estamos aquí en Veracruz, más relajante, ya no tanto estrés. Allá aparte el frío no es tanto como en diciembre, pero más sin embargo en las noches y en las mañanas sí se siente bastante fresco. Y con mi problema de mi pierna, como es más delgada, pues obviamente tiene menos músculo, menos grasa. Y yo, como le decía a mi esposa, es que a veces siento la pierna como que está media dormida por el frío. Y la verdad no me siento bien, o sea, me siento incómodo. Todo el tiempo mi pierna estaba fría, no estaba a temperatura cálida. Y eso sí era un poco molesto. Y ahorita que estamos aquí en Veracruz, mi pierna, nada más es como un descanso, así como que, qué rico, el calorcito, se siente bien los músculos. Y les voy a poner unas imágenes aquí de lo que hago las mañanas cuando voy con mis hijas a la playa. ¿Ok? Saluda, di hi. Hola. Saluda, Maya. Di hi. Dale un beso. Dices.
Esta es mi hermosa familia. Y esa es mi familia. Eso es lo que hacemos nosotros en las mañanas y a veces en las tardes. Ir a caminar un rato a la playa, nos queda muy cerca. Caminamos en la arena, estamos jugando un rato. Yo me siento muy bien, la verdad, cuando me meto al mar y empiezo a caminar. Me siento así como que, en vez de sentirme fatigado o cansado, así como que no, ya no puedo, me siento así como que súper relajado de mis piernas, no solo de una, sino de mis dos piernas y de mi cadera también. Y aparte de ánimo, me siento súper bien. Y también nos están haciendo el favor de prestarnos una pequeña piscina donde puedo hacer, no sé qué tipo de ejercicios hacer exactamente, pero intento hacer algunos movimientos en la piscina con mis piernas y con mi cadera, y me siento muy bien, porque la verdad en la piscina pues eres más ligero, sinceramente, eres más ligero y ya no, tu cuerpo resiente tanto, entonces se siente súper bien estar en una piscina. La verdad me siento así como que libre, o sea, me siento más fuerte. Y a pesar de que han sido pocos días lo que hemos estado aquí, apenas van 3 días, pues yo siento que me ha ayudado bastante, sinceramente. Entonces no me quiero imaginar en unos 15 días, en un mes, me voy a sentir de alguna manera con más fuerza. Y es por eso que aquí viene mi bendición. Hola, yo soy Sofía. Es mi bendición, Sofía. Y pues, bueno, estoy aquí en la piscina, hago mis ejercicios en las tardes. En las mañanas no, porque es un poco... hace mucho sol, porque le pega el sol directo. Entonces siempre voy en la tarde. Sí, mi amor. Ahorita voy. ¿Está lavable? Sí. Y bueno, pues entonces ahorita les voy a pasar unas imágenes. Ahorita vamos, deja termino el video y ya vamos, ¿sale? Y ya me cambio. Sí, cierra la puerta. Ahorita les voy a pasar unas imágenes de cómo es que me siento en la piscina, pues obviamente más libre, más fuerte, más chido. Mi amor, ve a cambiarte. Ve a cambiarte. No, porque no puedo ir a la piscina. Hay bendiciones. Y bueno, eso es parte de... Miren, me caí. Por estar corriendo, se tropezó y se raspó la rodilla. No. Cuando estaba caminando y me caí en el tapete. Se tropezó con el tapete y se pegó en la rodilla. Y ya me salió sangre. Y me pusieron esto. ¿Me pusieron esto? Venda. Y bueno, esa es parte de lo que le pasó a Sofía. Ya me está ganando el protagonismo de todo el video. Y bueno, estas son las imágenes que voy a compartir con ustedes ahorita en la piscina. Y pues, ¿qué más les puedo decir? También quisiera hacerles un llamado, un comunicado a todos ustedes, personas así como yo, que tienen polio, perdón, que les dio polio y ahora es post-polio. ¿Puedes ir a la piscina a lavar esto? No, mi amor. Es que voy a lavar esto.
como les iba diciendo, quiero hacer un llamado a todos ustedes, personas que tienen esta situación. Ahorita yo en la mañana salí a ver lo de mis placas y hacer la cita. Mis placas es mis radiografías, mis rayos X. Y cuando regreso, mi esposa me dice que estuvo platicando con un señor de España, que es el señor Cortés. Yo he visto algunos de sus videos y son muy interesantes. Y mi esposa dice que estuvo hablando mucho tiempo con él. Y es muy interesante lo que él sabe, lo que él piensa. Y estuve analizando y no hay una encuesta exacta de personas que tienen esta situación. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿cómo le podemos hacer para que de alguna manera todos estemos, pues no sé, como registrados? Él dijo algo muy importante, que el gobierno le vale, el gobierno en todos los países, de alguna manera, así como que las personas que tienen polio, pues ya se van a morir en unos años y ya no importa, bye. Pero ya por eso de alguna manera no quieren así como que ayudar. Y es difícil de aceptarlo, pero es la cruel realidad que el gobierno esté actuando de esa manera. Sinceramente, en todos los países, sinceramente. Y a mí se me hace muy, muy mala onda todo esto que está pasando, no solo aquí, sino en España y Argentina y en otros países que me han hecho saber esa situación. Entonces, estamos viendo cómo podemos de alguna manera ubicarnos, y es como un censo de, a ver, tú Charlie, tú Carlos, yo soy de México, en el año 1978 me pasó cuando yo tenía 13 meses y mi situación fue así y así. Obviamente los datos más cortos, no vamos a contar toda la historia porque pues, sí sería un censo un poco largo, pero sí me gustaría algo así. Si alguien ha tenido una idea o algo similar, pues me encantaría que me pudieran decir, ¿sabes qué, Charlie? Yo ya lo había pensado, podemos hacerle de esta manera. Yo pienso que si nos unimos podemos hacer más cosas, ya que siempre que hay muchos grupos, pero no muchos opinan y no sé, o sea, hacer algo extra. Si ustedes pueden o ya han intentado hacer algo, pues me gustaría que compartieran conmigo esas ideas para ver qué podemos hacer. Algo se puede hacer, algo que nos escuchen, que nos valoren y poder ayudar a esas personas que quizás no tienen los recursos suficientes para poder salir adelante. Sería muy interesante y muy buena onda que hagamos algo después de tantos años, sinceramente. ¿O cómo ven ustedes? Yo digo que sí. Y bueno, nuevamente yo soy Charlie Montero y como siempre es un gusto, es un honor, es un placer contarles, hacerles saber cómo va el proceso en lo que a mí me concierne, en lo personal que me ha estado pasando a mí, cómo voy evolucionando, qué es lo que voy haciendo. Esto lo acabo de empezar hace un mes para acá, donde me empecé a enfocar en mi problema o situación o estado, como queramos llamarlo. Y yo creo que si, como siempre lo digo, sin el apoyo de mi esposa y otras personas, nunca hubiese tomado la decisión de hacer algo extra para poder beneficiarme. Espero que mis experiencias, mis consejos, mis ideas de alguna manera les ayude, y para mí sería sinceramente genial que ustedes pues me apoyaran de la manera que se puede hacer en esta ¿cómo se puede decir? Soy un poco malo para decir algunas palabras. Que me pudiesen ayudar pues suscribiéndose, compartiendo mis videos,
que me ayudaran de esa manera. Para mí es muy importante porque llega a más personas, sinceramente. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Ella es Sofía y siempre quiere salir en mis videos. Gracias. Cuídense mucho, pórtense bien. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. Si algún día vienen a México y quieren visitar alguno de los estados, no duden, vengan a Veracruz. Yo voy a estar aquí y les voy a dar un tour genial, la verdad. Igual si les gusta y si quieren quedar a vivir aquí en Veracruz. Nos vemos mucho, cuídense. Bye. Y aquí, como pueden observar, mi pierna izquierda, pues me siento con toda la fuerza. Puedo mover mis dedos, puedo moverlo súper bien, nada me molesta. Aunque a veces siento que se cansa un poco. Pero bueno. Y mi pierna derecha, que es esta, pues sí, mover los dedos siempre los he movido así, no mucho, tal cual, y moverla así como la que la he estado moviendo, pero yo sé que va a llegar un momento donde va a ser más difícil. Y eso fue todo por hoy, ese fue mi video. Les vuelvo a recordar, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Me va a dar mucho gusto que hagan eso por mí. La verdad se los voy a agradecer como no tienen idea. Nos vemos pronto y bye bye. Desde México, desde Veracruz. Yo soy Charlie Montero y aquí voy a estar contándole más historias de mí. Bye.